tal vez alguna cosa recreativa de su preferencia y aceptar venir aquí a estar junto con nosotros. Dios pueda bendecirnos ricamente. Estamos avanzando la semana, hermanos. Mañana, si no me equivoco, es el último tema aquí en este lugar. Y de ahí nos vamos a trasladar miércoles, jueves, viernes y sábado a la otra iglesia en la zona del norte. Si alguno de ustedes se anima a acompañarnos allá, pues nos va a dar alegría verlos, ¿no? También les recuerdo a los que tengan interés, al terminar nuestra reunión allá atrás, estamos ofreciendo algunos materiales que les pueden servir a ustedes, a sus niños, a sus hijitos y también tal vez para regalarle a algún amigo, a algún vecino. Hermanos, el tema de hoy tiene que ver con el talento del tiempo, de lo que Dios más nos pedirá cuenta en el día del juicio. Si ustedes observan en Eclesiastés capítulo 12, si tienen su Biblia, quieren abrirla, ya sea la Biblia en forma de libro o electrónicamente. Si ustedes tienen tiempo esta noche antes de acostarse y quieren leer Eclesiastés, el capítulo 12 solamente son 14 versículos. Yo no creo que les lleve más de 2 minutos leerlo. Nosotros no vamos a leer aquí, pero sí queremos llamar la atención que el capítulo 12 es el cierre de una temática que viene desarrollando el autor del libro, que es Salomón. Por ejemplo, en el capítulo 13 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que quiera y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, en fin. En esta tierra hay tiempo para todo, ya sea hasta bueno o malo, porque cada quien elige lo que va a hacer con su tiempo, ¿no? Esa es la idea. Entonces él viene desarrollando, hermanos, que en este mundo, hermanos, nosotros tenemos en primer lugar tiempo, pero también hace un énfasis a medida que usted va avanzando a lo largo de estos 12 capítulos de Eclesiastés. Usted va a observar que él viene avanzando, destacando, hermanos, que él fue una persona que probó de todo y al final se dio cuenta que de vanidades todo es vanidad. Y luego, resumiendo la trayectoria de su propia vida, Salomón en Eclesiastés llega al capítulo 12. Y en el capítulo 12, si yo pudiera resumir en esta noche, hermanos, las 2 lecciones principales que el autor de Eclesiastés quiere que quede grabada en nuestra vida, nuestra mente, serían 2 cosas. Número 1, hermanos, la verdad de la muerte. Fíjense, Eclesiastés 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamientos. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Vamos a perder la capacidad de mirar. Nuestros hombros se comienzan a encorvar. Y él sigue avanzando ahí, versículo 4, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Ya nuestra voz no va a ser la misma, nuestra capacidad de cantar, de hablar se va a ir perdiendo. Nuestros dientes también ya no tienen la misma capacidad de moler. El versículo 5, la última parte, dice: y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor por las calles. Los endechadores eran las personas que lloraban, algunos eran profesionales, se les pagaba para llorar en un funeral, es decir, cuando alguien se moría. Y entonces finalmente en el versículo 7, Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así que en forma poética, él viene describiendo, usando un lenguaje figurativo, de lo que ocurre con la vida del ser humano. Y por lo tanto dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Queridos hermanos y hermanas y apreciables visitas, realmente es muy triste cuando nosotros vemos una persona ya vieja, enferma, añeja, ya no puede casi hacer nada.
Es una pena, aunque da alegría, que al final no importa, decidió entregarle su vida a Jesús. Es una pena porque esa persona, si le hubiera entregado su vida a Jesús a temprana edad, podía haber sido un joven como José, como Daniel, los jóvenes hebreos, ¿sí? Que entregaron su vida al Señor en su juventud y fueron instrumentos poderosos del Señor. Y no llegar a ser una persona ya adulta, achacosa, cuando esa persona está al borde de la muerte. Así que, mis queridos hermanos, Eclesiastés nos hace hincapié en la primera gran verdad, la verdad de la muerte. Si hay una verdad, hermanos, que ni el ateo, ni el incrédulo puede poner en duda, es la verdad de la muerte. Ahí en el momento de la muerte se encuentra el educado como la persona que sea ignorante, que no tenga mucha escuela. En el momento de la muerte se encuentra el rico como el pobre, el blanco como el negro. Ahí nos vamos a encontrar todos, porque nosotros sabemos, hermanos, que todos estamos destinados para finalmente, en algún momento dado de nuestra vida, morir. Y bueno, todos nosotros, especialmente en estos últimos 2 años y medio, casi 3, desde el 2020, cuando comenzó la pandemia, fuimos testigos, hermanos, de la muerte de muchas personas, allegadas nuestros, familiares, amigos, conocidos. Yo fui viendo una lista, hermanos, enorme de personas que yo he conocido, que se han ido muriendo, hermanos. Y eso lo lleva a uno a la reflexión, a darnos cuenta que, repito, si hay una verdad, que es verdad, que no la podemos poner en duda, ni siquiera una persona atea que no crea en Dios, es la existencia del paso de la muerte, hermano. Y entonces la segunda verdad que se encierra aquí en Eclesiastés 12 es la que se menciona en Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Observen ustedes. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído. Ya dijimos, Salomón viene hablando en Eclesiastés capítulo 1, 2, 3, 4, 10, 11 y 12. Y al final dice, el fin de todo el discurso, de todo lo que él viene hablando. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea ¿qué cosa? O sea mala. En otras palabras, hermanos, aquí Salomón nos menciona la segunda verdad. La primera, la verdad de la muerte, y la segunda es la verdad de que el ser humano va a enfrentar un día, un juicio, que tendrá que dar cuenta de su mayordomía. Dios le va a pedir cuenta de su mayordomía. Y entonces, hermanos, esto nos lleva a nosotros a meditar en Hebreos capítulo 9, el versículo 27. Son tan amables que tiene relación con esto. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué cosa? Y después de esto, el juicio. Así que ustedes observen cómo Pablo, en Hebreos 9, 27, está destacando lo mismo que Salomón en Eclesiastés capítulo 2. La verdad de la muerte y la verdad de un juicio. Hemos hablado, hermanos, que nosotros hemos sido llamados a ser mayordomos. No somos los dueños de nada. Dios es el dueño de todo. Pero Él nos ha confiado a nosotros 5 áreas en las que hemos resumido lo que es la mayordomía. Hemos mencionado nosotros aquí, mis hermanos, la mayordomía de los talentos, la mayordomía de los tesoros, la mayordomía del templo, o sea, el cuerpo. Hermano, ¿está bien? Y también la mayordomía de nuestro tiempo. Y finalmente, hermanos, tenemos también la mayordomía del planeta Tierra. ¿Sí? 5 áreas de la mayordomía. No somos dueños de la tierra, no somos dueños nosotros de nuestro cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestros talentos que Dios nos los ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Los tesoros que nos ha dado los mismos, hermano, poco, mucho que tengamos, no es nuestro, Dios nos los dio para que seamos fieles mayordomos, para que los podamos nosotros a trabajar
no como el mayordomo ese infiel que fue y lo enterró cuando podía haber dado aunque sea a los bancos para que ganara intereses. Fue negligente. Hermanos, qué importante es que nosotros le pidamos a Dios en oración que nos ayude a comprender y absorbernos del pensamiento de que no somos dueños de nada, hermanos. Solamente mayordomos, y que le vamos a pedir cuenta a Dios del día del juicio. Y esto es bien importante porque, miren, hermanos, un paréntesis antes de entrar al tema del tiempo. Por ejemplo, los talentos. Yo conozco una iglesia que por ética no voy a mencionar el lugar, pero en esa no es la única. Sé de otros lugares, donde cuando vienen las elecciones, Pastor Jaime, a veces pasan varios meses desde que comienzan las elecciones. En ese lugar, hermanos, comienzan desde el mes de febrero y vienen terminando hasta junio. ¿Usted sabe lo que son 4 meses pasarse en las elecciones? Y lo vi repetirse varias veces. ¿Cuál es la razón, hermanos? Porque ahí hay mucha gente talentosa, porque hay gente talentosa. Pero cuando la comisión de nombramientos les confía a mis hermanos que hablen con alguien para ver si acepta algún cargo, ¿qué es lo que ocurre, hermanos? Que las personas no quieren aceptar las responsabilidades. Entonces la comisión tiene que volverse a reunir y entonces tienen que volver a mencionar nombres y volver a ir a hablar con ellos para ver si aceptan. Y vuelven a rechazar otros. Y entonces así se va un mes, se van 2, se van 3 meses. Y hermanos, es penoso que en esas iglesias se tome tanto tiempo para encontrar personas. Y no estamos hablando de iglesias que no tengan talento, es que son gente talentosa, pero no quieren aceptar que va a responsabilidades. Y hermanos, cuando nosotros bajamos a las aguas del bautismo, nosotros hicimos una promesa delante de las personas que estaban presentes y por supuesto de Dios, del Espíritu Santo, que nosotros íbamos a usar los talentos que Dios nos dio para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Yo te quiero invitar, hermano y hermana, que nunca digas que no. Miren, yo me encontraba en Michigan, pastor, yo estoy jubilado. Y sinceramente les digo, por diferentes actividades que yo tengo y responsabilidades, mi papá que ya está por morirse, anciano, compromisos con una hermana que es viuda, etcétera. Problemas de salud que tengo, que usted me ve aquí parado, tengo también mis achaques, hermano. Cuando me entra la llamada de teléfono, y era el nuevo pastor de mi iglesia ahí en Jordán, y me dice, pastor, yo sé que usted viaja, yo sé que usted los veranos no está acá con nosotros, pero queremos saber en qué nos puede ayudar usted y su esposa, porque estamos en la comisión de nombramiento trabajando. Y yo le dije, bueno, mire, pastor, tomando en cuenta mis salidas y eso, porque yo también me siento responsable. Si agarro una responsabilidad, pastor, o lo hago bien o mejor no. Y nunca he dicho que no. Entonces le dije, mire, pastor, yo le puedo ayudar con el departamento de mayordomía, vida familiar o el departamento de salud, porque son departamentos que usted hace ciertas actividades en el año. Y me permite entonces yo poder salir para cumplir, como ahora que estoy aquí con ustedes, y ausentarme de ahí. Mi esposa con el departamento de niños, ella les ha estado ayudando el año pasado. Yo les ayudé como un anciano consejero en la iglesia también, pero ahora nos estaban pidiendo ayudar en esa área. Está bien, pastor, me dijo. Y se fue. Y a los días viene y me dice, pastor, la comisión de nombramiento nos está pidiendo que hable con usted, aunque sabemos que usted los veranos sabe, aunque sabemos que usted tiene algunas salidas en los meses también, quisiéramos pedir que nos ayude como primer anciano de la iglesia. Yo le podía haber dicho que no y tenía mucha razón, hermano. Pero yo dije, bueno, tengo que practicar lo que predico, porque si no, ¿entonces de qué sirve? Él me está pidiendo ayuda, aún sabiendo mis salidas, para que me estén pidiendo. Ya me dijo el pastor, queremos que usted nos ayude para preparar nuevos líderes, nuevos ancianos, que hay una carencia y se está formando una nueva iglesia, se han ido otros líderes. Yo vi la necesidad, hermano, y acepté la responsabilidad. Y aquí he estado trabajando con ustedes y ya mandando lista, mándeme la lista de todo, porque ahora soy anciano, consejero de diáconos, diaconisas y ujieres. Entonces le dije a la secretaria, mándeme por favor toda la lista de mis diáconos, ujieres, teléfono y nombre para contactarnos, tener una reunión, entrenarlos y enseñar. He pedido también a la tesorería informe de las finanzas, del presupuesto, para poder yo dar un consejo más sabio en las juntas. O sea, he estado activo. Y luego a la secretaria de iglesia le dije, hermana, mándeme una relación de todos los miembros de la iglesia, todos los que hay, estén o no, si están en la lista de membresía, porque hay que hacer una
como si una campaña de visitación para saber dónde están todas esas ovejitas, dónde viven, si ya se murió alguien o no, porque hay que saber. Yo no tengo mucho tiempo en esa iglesia, ¿verdad? Junto con los demás ancianos y con el pastor, hacer una campaña para evitar uno por uno. Entonces, tratando de cumplir nuestra responsabilidad. Entonces, hermano, yo con esto lo que te quiero decir es que Dios a veces nos va a pedir que usemos nuestros talentos en la iglesia. Y no hay cosa más hermosa, hermanos, que envolvernos en algún tipo de ministerio. Te gusta la salud, te gusta vida familiar, puede ser un diácono, una diaconisa, hay gente que son simpáticos, agradables, pueden expresar un rostro alegre en la entrada a las personas que vienen. Pero no dejes que tus talentos se le forme moho. Es mejor gastarse que oxidarse. Y cuando viene la comisión de nombramiento, tú pide a Dios que te capacite. A veces nosotros, hermanos, decimos, no, yo no puedo, no tengo capacidad. Dios te está llamando, ponte en las manos de Él. Gracias a Dios, en todos los departamentos la Iglesia Adventista tiene manuales, el pastor, otros líderes, en la conferencia también hay quienes te pueden dar material, capacitarte, instrucción de cómo hacer bien tu trabajo. Pero nunca te niegues a servirle al Señor. Es muy triste, hermano. Dios nos ha dado a nosotros los talentos. Dios nos ha dado dones y Él nos va a pedir cuenta de esos talentos. Ahora, quisiéramos nosotros, porque el tiempo va corriendo, quisiéramos detenernos especialmente en esta noche a tomar algunos minutos para hablar acerca del talento del tiempo. El talento del tiempo es un talento que todo mundo que viene a este mundo y nace ya recibió talento del tiempo. Mi papá anda en los 100 años y está ya el pobre delicado. Cualquier rato puede llegar la noticia de que ya él descansa en Jesús. Otros llegan, mi mamá llegó a los 95 en junio del año pasado. Algunos a los 80, a los 40, a los 60. La cantidad de años que Dios nos dé. Pero es tiempo el que Dios nos dé. Ahora, el tema de esta noche, hermanos, si nosotros llegamos a captar que el tiempo no es nuestro y que Dios nos va a pedir cuenta de él, entonces nos vamos a ir de aquí pensando seriamente en cómo invertir nosotros cada minuto, cada hora, cada semana, cada mes, cada año de vida que tenemos. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, lo solemne que es esto. Así que vamos a entrar al tiempo, al talento del tiempo. Algunos le preguntaron, ¿qué cosa es el tiempo? Y entonces algunas personas dicen, bueno, el tiempo es vida. Otros dicen, el tiempo es oro. No sé si han oído esa frase, ¿no? El tiempo es oro, dice. Oro molido, dicen algunos. Yo estudié un poco de tiempo físico-matemático y yo me acuerdo la fórmula del tiempo. La fórmula del tiempo es T igual a, la T significa tiempo igual a espacio sobre V, velocidad. Tiempo igual a espacio sobre velocidad. Si usted observa la fórmula del tiempo en la física que se nos enseña, el espacio permanece constante, es el mismo, pero la velocidad puede disminuir o puede aumentar. Entonces, cuando el numerador permanece constante y el denominador, que es la velocidad que está abajo, va aumentando, ¿cuál es el resultado de T, de tiempo? Va a ir disminuyendo el tiempo. Por eso, si ustedes observan, hermanos, hoy en día está aumentando la velocidad de todo, aviones, carros, hasta las computadoras cada vez son más veloces, todo va más veloz, todo se va facilitando hacer las cosas más rápido. Ya no estamos en un molcajete, ahora con una licuadora, ya no tenemos que lavar la ropa en el río, ahora una lavadora. Todo va aumentando, la velocidad para todo. El espacio en el que movemos los seres humanos es una constante. Entonces, al aumentar la velocidad, ¿tú no has notado que el tiempo parece que se hace como más corto? Te levantas en la mañana, son las 6, cuando menos sientes, ya son las 10 de la mañana, y ya son las 12, y ya son las 3, y ya son las 6, y el reloj sigue avanzando, y comienzas en enero, y de repente ya es marzo, y bueno, ahora ya es julio, y ya estás en septiembre, y ahora noviembre, Acción de Gracia, y llegó diciembre con la Navidad, y se nos fue el año rápido. La fórmula de física nos dice que el tiempo, ¿qué cosa? Está siendo cada vez más rápido, hermano. Y por lo tanto, entonces nuestra existencia se nos va yendo de las manos. Entonces nosotros tenemos que decidir cómo vamos a aprovechar este precioso don que Dios nos ha dado el tiempo, hermanos. Y personas como yo, que creo que les dije en la semana, que he llegado, voy arrimándome a los 72 años y la expectativa de vida, ahora se sabe, en Estados Unidos ha bajado un par de años.
La cantidad de años de expectativa de promedio de vida que se tenía ha disminuido a 2 años. Ahora más probable que se viva menos años, hermano. Entonces, eso le hace a uno pensar, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y en esta noche quisiéramos animarte, hermanos, para que nosotros seamos hallados fieles mayordomos del tiempo que Dios nos dé. Los pocos o muchos años que Dios nos conceda, que solamente Él sabe. ¿Cuánto tiempo? Porque eso es algo que Dios no nos ha concedido a nosotros. Hay 2 cosas que nosotros no sabemos los seres humanos, especialmente. 1, el día de nuestra muerte, y tampoco cuándo va a venir Jesús. No sabemos cuándo va a venir Jesús, sabemos que va a venir porque Él lo prometió. Y hay evidencia que eso es una realidad, de que va a venir, pero no sabemos cuándo. Nadie sabe el día ni la hora, y tampoco nadie sabe el día y la hora en que nos toque morir, hermano. Ni siquiera mañana. Yo estaba de director de colportaje en Nueva York, hermano, recuerdo, cuando a las 10 de la mañana llegó un colportor. Venían muchos durante el día, uno los recibía para hablar con ellos, sus problemas, sus necesidades y atenderlos. Yo siempre acostumbraba a orar con ellos antes de que salieran de la oficina. Y ahí me llegó un colportor, un veterano ya de varios años de experiencia. Lo atendí a las 10 de la mañana, oré por él y se fue. A las 10 de la noche, 12 horas después, me habló, tenía 4 directores asociados, y me habló uno de ellos que era del grupo al cual estaba este colportor que yo había atendido en la mañana. Tenía su director asociado, yo el director general. Y entonces me llama el director asociado y me dice, pastor, el colportor fulano de tal tuvo un ataque al corazón fulminante y se murió hace un rato, me acaban de informar. 12 horas yo había estado con él hablando en la oficina y 12 horas después estaba muerto, hermanos. Nadie imaginaría, hermanos. Nadie sabe el día y la hora. Entonces la pregunta es, como no sé el día y la hora en que yo pueda morir, ¿cómo quiero morir, hermano? Sentado en una televisión viendo novelas y viendo Rambo 1 y Rambo 2, películas ahí de violencia, o peor tantito, pornografía, hermanos, ensuciando mi mente. La Biblia dice, no pondrás cosa sucia delante de tus ojos, no pondrás cosa abominable. Y fornicación ni aún se nombre entre los santos. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados por la gracia del Señor Jesucristo mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si mi tiempo es solemne, yo tengo que seleccionar la clase de material que voy a meter aquí en mi cabeza. No es suficiente material que me informe. Busquemos material que me transforme. Material que a vida eterna permanezca. Busquemos llenar nuestra cabeza. Las personas que se dedican a invertir su tiempo viendo novelas, por ejemplo, hermano, que es una debilidad, no se me vayan a ofender las mujeres aquí, pero son estudios que se han hecho. El hombre tiene problemas con pornografía y con películas de violencia. Esa es la debilidad del hombre, películas de violencia, de matadera, de golpe y guerra, y matadero. Al hombre le encanta eso. O pornografía, el cuerpo de las mujeres. Y nuestras hermanas mujeres, no estoy diciendo que todas, habrá sus excepciones, por supuesto, y lo mismo que con hombres, pero nuestras hermanas mujeres se sabe que una de las habilidades de mujeres son las novelas. Como una vez dijo alguien, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. A alguna no le gustará la novela, pero le entretiene. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? La novela te está haciendo que tú estés participando de pecados que generalmente las novelas, hermano, lo que promueven es adulterio. Y te pintan al amante como la buena y a la mujer, a la esposa, como lo peor, para justificar la infidelidad. Y mucho orgullo, mucha vanidad, mucho materialismo, y te están nutriendo de eso. Y Elena G. de White dice, hay una ley en el espíritu humano que nos hacemos semejante a lo que contemplamos. De lo que tú te estás nutriendo todos los días, tu cerebro se va a ir llenando de ese material y el día que menos pienses tú vas a estar viviendo tu propia novela, como me lo dijo una vez, hace muchos años atrás, una hermana que se vio sorprendida en adulterio con un anciano de la iglesia, un alto dirigente de la iglesia, y se habían enredado los dos. Yo era anciano en esa iglesia y me tocó a mí atender la situación. Y cuando me tocó hablar con ella, primero antes de hablar con él, yo le dije, hermana, hay unos comentarios acerca de usted, pero yo no la estoy juzgando. Pero mi deber es hacerle ver lo que se está comentando y que usted sea sincera, que hay de cierto de eso.
Entonces le dije ahí estos y estos comentarios con el hermano fulano de tal. Entonces ella me escuchó muy atenta, no dijo sí ni dijo no, nomás dijo, pastor, yo no le quiero contestar su pregunta hoy. ¿Me permitiría que yo mañana le conteste la pregunta? Le dije, sí, está bien, ¿cómo no? Oramos y se fue. Y al siguiente día regresó. La razón por la que pidió un día es porque deseó hablar con el hermano de la iglesia y decirle que yo le estaba preguntando a ella si era cierto que había un enredo entre ellos y que le dijera la verdad. El hermano le dijo, miéntele, dile que no. Pero ella le dijo, no, yo no le voy a mentir. Y entonces cuando habló conmigo me dijo, pastor, mire, desde niña yo siempre tuve mucho respeto por los ungidos de Dios, los pastores. Y siempre me dije a mí mismo, si a mí un día un pastor me pregunta por algo que yo estoy haciendo, nunca le voy a mentir. Fíjense que ella desde niña ya tenía eso. Entonces, pastor, yo no le puedo mentir a usted porque eso lo tengo desde niña. Y le pedí este día porque yo quise hablar con la persona y esa persona me dijo que yo le mintiera a usted. Le dije que yo no le voy a mentir, yo le voy a decir la verdad. Y yo quería que él supiera que yo le iba a decir a usted la verdad. Entonces me dijo la verdad, que sí, pero aquí viene el punto por el cual estoy trayendo. Este es un paréntesis que tiene que ver con tiempo, hermanos. Que invertimos a veces y el daño que nos puede hacer. Dijo, mire, pastor, yo he sido una adicta a las novelas. No veía una, veía varias por día, pastor. Me hice adicta a las novelas. Y entonces me entró en los detalles que no voy a entrar aquí, de cómo en ciertas circunstancias que se dieron en su relación de ella con este hermano en la iglesia, ella se fue enredando. Y dice ella, mire, pastor, yo sentí en mi mente como si yo estuviera viviendo una de esas novelas, me dijo. Y así es como el diablo me enredó, dijo, mentalmente, como si yo viviera una de esas novelas. Yo ya había leído documentos que muestran el daño que producen las novelas, hermanos. Nosotros no podemos estar gastando nuestro tiempo, hermano. ¿Qué diferencia puede haber, hermanos, entre estar tú viendo, mi hermana o hermano, o películas o novelas, a estar viendo un sermón de Alejandro Bullón, o un tema de Esteban Bosch sobre profecía, o de la temática que sea? Escuchar sermones de tu iglesia que se grabaron y que están ahí en la página de la iglesia y que tú no pudiste escucharlos para actualizarte con lo que está ocurriendo en tu iglesia. Eso te va a edificar más, mi hermano y mi hermana. Vas a crecer espiritualmente. Nosotros tenemos que pedirle a Dios perdón, hermanos, si hemos estado malgastando nuestro tiempo, porque Dios nos está observando desde el cielo. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? Y si tú quieres vivir más tiempo en esta tierra y hasta más sano, pues muéstrale a Dios cómo tú quieres usar tiempo. En la iglesia carecemos de personas que quieran invertir su tiempo para ayudar, para servir en diferentes ministerios, cuando tú podrías hacerlo. Yo hasta las abuelitas, cuando a veces voy a algunas iglesias me encuentro con alguna abuelita, cuando me toca a mí a veces hablar temas de la obra misionera, yo le digo a las abuelitas, porque algunas abuelitas me dicen, pastor, yo ya no puedo salir, soy misionera. Le digo, abuelita, no se preocupe, hable con el pastor y dígale que le entregue una lista de aquellas personas que están estudiando la Biblia, para que usted en su casa hínquese de rodillas a orar todos los días por esos candidatos al bautismo, porque su oración es poderosa. La Biblia dice, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho, y usted con sus oraciones va a apoyar el estudio bíblico que se estén dando. Pida la lista a esas personas. Pide la lista de gente que están enfermas, de viudas, de personas que necesitan. Usted puede ser una abuelita de oración. Y si puede que le den el número del teléfono, llámenles por teléfono. Y por teléfono usted gaste tiempo, porque esas abuelitas están todo el día en la casa, a veces hasta se aburren sin hacer nada, pudiendo hacer llamadas de teléfono, mis hermanos. Y algunas lo hacen, invirtiendo su tiempo. Y sé de abuelitas que tienen una buena cantidad de años de edad y tienen una mente lúcida. Una mente lúcida que yo conozco algunas abuelitas, pastor, con una mente lúcida de más de 80 años, pero abuelitas que leían la Biblia. Son abuelitas que se llenan de material que no solamente informa, que transforma, palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, el tiempo es muy importante. ¿Qué nos dice acerca de la Biblia del tiempo? Bueno, en Efesios 5, del 14 al 17 dice, por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5, 14 al 17. Mirad pues con cuidado
cómo os comportáis, no como imprudentes, sino como prudentes. Ahora viene el versículo 16, que es muy famoso, ¿no? Efesios 5 dice, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Redimir el tiempo, aprovecharlo al máximo, mis hermanos, porque los días son malos. No hay cosa mejor, hermanos, que irnos a acostar esta noche a dormir y saber que hicimos lo mejor que pudimos para aprovechar nuestras 24 últimas horas del día. Y no ir con un remordimiento de conciencia que gastamos tiempo, lo desperdiciamos, hablando mal de alguien, chismeando o viendo cosas obscenas que nos afectan, que nos perturban hasta el sueño, nos lastiman la conciencia. Hermanos, redimiendo el tiempo porque los días son malos. En Apocalipsis 12:12 dice que el diablo sabe que tiene poco tiempo. Y como el diablo sabe que tiene poco tiempo, hermanos, él ha desatado una furia incansable de trabajo porque él quiere arrebatar un mayor número de almas que se vayan con él, porque él sabe que cada persona que logre jalarse, el castigo que esa persona merecía caerá sobre él, hermano. Y cada persona que se arrepienta y se vaya al lado de Cristo, sobre el diablo caerá, hermanos. Entonces él será el que más tiempo estará consumiéndose en el fuego. Tiene varias razones para arrastrarse más gente, pero el punto es el siguiente: el diablo sabe que tiene poco tiempo y por eso está aprovechando, ¿qué cosa? Cada minuto, incansablemente trabajando, ¿no?, para poder arrastrar almas hacia su bando. También en Marcos 13:33 dice, orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, como no sabemos el tiempo de la muerte, no sabemos el tiempo de la venida de Cristo, hay que gastar tiempo en oración. Gastemos tiempo en oración, hermano. No tenemos idea, hermanos, cómo nosotros, orando por otras personas, formando grupos de oración, podemos intervenir en la vida de otras personas, aunque estén lejos, mis hermanos. Así que podemos nosotros gastar tiempo orando, nosotros podemos gastar tiempo también haciendo obra misionera, intercediendo por otros, aprovechando bien nuestro tiempo. En Gálatas 4:4 nos habla del reloj profético de Dios, más venido el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo. Dios mismo también tiene un reloj profético en el que finalmente, hermanos, este mundo va a llegar a su fin para dar lugar a un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el tiempo no será ya más. Y Dios nos invita a nosotros para que nosotros podamos redimir bien el tiempo. El tiempo es un talento dado o entregado por Dios para que lo administremos. Por lo tanto, se nos pedirá cuenta. Hay unos pensamientos que yo quiero compartir en esta noche del espíritu de profecía, hermanos, acerca del tiempo. Están en Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 277 en adelante. Escuchen ustedes los siguientes pensamientos de ella. Dice, nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momento es suyo. Y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. Ya sea haciendo bien al prójimo, yendo a la cárcel, como dijo Jesús, ¿no? Estuve en la cárcel y me visitasteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Es decir, yo puedo invertir tiempo, hermanos, supliendo las necesidades de alguien. Cada momento pertenece a Dios. Cada momento es suyo. Y ahora enseguida inserta un pensamiento que es de donde yo saqué el título de este tema, hermano. De ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo, mis hermanos. Eso es solemne, palabra del gran maestro, página 277, párrafo 1, lo voy a repetir. De ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. Y continúa diciendo el NG de White, el valor del tiempo sobrepuja todo cómputo. Cristo consideraba precioso todo momento y así es como hemos de considerarlo nosotros. La vida es demasiado corta para que se la disipe. No tenemos sino unos pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la eternidad. No tenemos tiempo para perder, ni tiempo para dedicar a los placeres egoístas, ni tiempo para entregarnos al pecado, mucho menos, ¿no?
Es ahora cuando hemos de formar caracteres para la vida futura e inmortal. Es ahora cuando hemos de prepararnos para el juicio investigador. Viene la muerte y viene un juicio, como dice Eclesiastés 2. Y en medio de esas dos situaciones que me esperan por delante, muerte y juicio, a mí se me concede años de vida, para que en esos años de vida yo determine qué voy a hacer con la vida que Dios me da y para enfrentar un juicio de cada cosa que yo hice, de cada minuto, cada hora. ¿Qué hice durante ese tiempo que tenía? Dios nos va a pedir cuenta. Enseguida continúa la sierva del Señor, palabra de vida del maestro, diciendo: apenas los miembros de la familia humana han empezado a vivir cuando comienzan a morir. Y la labor incesante del mundo termina en la nada, a menos que se obtenga un verdadero conocimiento respecto de la vida eterna. El hombre que aprecia el tiempo como su día de trabajo se preparará para una mansión y unas vidas inmortales. Vale la pena que él haya nacido. Cuando una persona viene a este mundo, mis hermanos, y se prepara consciente de que tiene la oportunidad de formar parte en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva que se avecina, esa persona valió la pena que viviera. Pero es muy triste cuando una persona viene a este mundo, mis hermanos, y su vida, sus talentos, solamente los gasta para ser un instrumento del diablo. Elena G. de White tuvo hijos, y ahí en Mensaje de los Jóvenes, si mal no recuerdo, ella acuñó una vez una frase donde ella dijo: preferiría ver a mis hijos muertos antes que verlos marchar bajo la negra bandera de Satanás. Y ella dijo: el solo hecho de pensar que uno de mis hijos, a quien ella alimentó y vistió, desfilara bajo el estandarte de Satanás, me llena de terror y de pesar. Un hijo que salió de tus entrañas al servicio del diablo. Hermanos, cada uno de nosotros debemos de pesar seriamente el talento del tiempo. La gente se está muriendo. El fin del mundo se acerca. Viene un juicio. La muerte puede venir en cualquier instante. Tengo que decidir con oración, si me falta fuerza de voluntad, hacer un presupuesto de tiempo. Como al rato voy a hablar un poquito acerca de hacer un presupuesto del tiempo. Si no hacemos un presupuesto de finanzas, vamos a gastar el dinero de lo loco. Nos hubiera gustado haber hablado un poco más acerca de eso. Ya mi teléfono, y si alguien lo necesita, se lo doy para ayudarle personalmente. Pero hay que hacer un presupuesto de finanzas, o vamos a gastar el dinero a lo loco. Va a llegar la vejez, no vamos a tener dinero ni para la jubilación, vamos a andar causando lástima por aquí o por allá, haciendo cargas para la familia, porque no supimos administrar el dinero. Y con el tiempo vas a pasar lo mismo. Si no sabemos tener un presupuesto de tiempo, desde que me levanto hasta que me acuesto, por día, por semana, al mes, en el año, un calendario de actividades, si hay vacaciones, dónde vamos a ir, en fin, una programación, qué cosas quiero aprender y ponernos objetivos. Mis hermanos, nos vamos a pasar la vida ociosamente y perdiendo muchísimo tiempo, pudiendo haber sido alguien que hiciera cosas útiles. Miren, nosotros tenemos las mismas 24 horas que tiene el presidente Biden, presidente de la nación más poderosa del mundo, que está cargado de ocupaciones. Las mismas 24 horas que él tiene las tenemos nosotros, pero él tiene un relojito y tiene una programación que sigue cada día, cada semana, bien estructurada, con tantísimos pendientes que hay. Y él está manejando cosas perecederas. ¿Cuánto más nosotros que estamos manejando cosas eternas? Continúa la sierva del Señor diciendo lo siguiente: se nos amonesta a redimir el tiempo. Es el pasaje que leímos de Efesios 5. Redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. Pero ella dice: pero el tiempo desperdiciado no puede recuperarse jamás. ¿Estamos de acuerdo? No podemos hacer retroceder ni un solo momento que hayamos desperdiciado. La única manera en la cual podemos redimir nuestro tiempo es aprovechando lo más posible el tiempo que nos quede. Eso es lo único que sí podemos hacer. Ya yo lo que desperdicié en mi niñez o en mi juventud o el día de ayer, ya no lo puedo reponer. Pero sí lo que me reste para el día de mañana. Y el resto adelante, ¿sí? Eso sí podemos hacer. La única manera en la cual podemos redimir nuestro tiempo es aprovechando lo más posible el que nos queda, colaborando con Dios en su gran plan de la redención. Y decirle cada día al Señor cuando me levanto: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es la agenda que tú tienes para mí? Hermanos, Jesús todos los días iba en oración temprano, como dice Marcos 1:35, levantándose aún oscuro, muy de mañana, iba y él oraba, para que el Padre
le presentara la agenda del día. El padre le decía, ¿sabes qué? Hoy vas a ir a Jericó. Y ahí hay un chaparrito llamado Zaqueo que te va a querer ver. Así que va a Jericó, y Jesús iba a Jericó y se encontraba con Zaqueo. Hoy vas a ir a Samaria. Ahí te vas a encontrar con una mujer samaritana en el pozo. En la vida de Jesús, hermanos, no había chiripa, casualidad, coincidencia o la suerte. Lo que había era providencia divina. Era el Espíritu guiando su vida. La agenda de Dios se la mostraba porque Él consultaba con su Padre. Y tú y yo debemos hacer lo mismo. Decir, Señor, ¿cuál es tu agenda para hoy? ¿Qué cosas debo de ver? ¿Qué cosas debo leer? ¿Cuáles no me van a edificar? Y cada día pedírselo. Y a medida que vayamos avanzando en esas áreas, vamos a ir mejorando con ese talento precioso del tiempo que Dios nos ha dado. Ahora es nuestro tiempo, dice la sierva del Señor, de trabajar por la salvación de nuestros semejantes. Hay algunos que piensan que si dan dinero a la causa de Cristo, eso es todo lo que se requiere de ellos. Y sí, es cierto, el sábado vamos a hablar un poco de ese tema y el viernes. Hay que dar recursos financieros, Dios nos ha dado. Pero ella dice que hay algunos que piensan que como dan diezmo y dan ofrenda, eso es todo lo que se requiere de ellos. Miren lo que dice la sierva del Señor. El tiempo precioso en el cual pudieran hacer obra personal para Cristo pasa sin ser aprovechado, pero es privilegio y deber de todos los que tienen salud y fuerza prestar a Dios un servicio activo. Todos han de trabajar en ganar almas para Cristo. Los donativos de dinero no pueden ocupar el lugar de esto. En otras palabras, hermanos, no nos conformemos con que solamente porque doy diezmo y ofrenda eso es todo y no invierto tiempo para ganar almas, para repartir un centinela, para dar un estudio bíblico con la fe de Jesús, con la Biblia, para visitar a un enfermo en el hospital, para hacer obra personal. Dios quiere que todos hagamos algún tipo de obra personal, hermanos. Dios no nos va a pedir que vayamos a la China de misioneros, posiblemente no sea nuestro llamado. Pero ahí en el vecindario, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Yo estuve una vez en una reunión con el pastor, en varias reuniones con el pastor Bullón, especialmente cuando grabamos los comentarios de Escuela Sabática, por varios años, y en algunas cruzadas de evangelismo lo acompañé. Y en varias iglesias donde había eso repleto de gente, porque donde él iba venían gente, cientos de gentes, a veces dio cursos de evangelismo personal. Y él comenzaba a hacer la siguiente pregunta. Decía, a ver, hermanos, ¿quiénes de los que está aquí, que son miembros de la iglesia adventista bautizados, alcen la mano los que vinieron a través de una escuela adventista? Y a veces nadie alzaba la mano. Por allá, de vez en cuando alguien alzó la mano. Asistiendo a una escuela adventista, se hizo adventista. No era adventista, pero había una escuela cerca de su casa y los papás lo pusieron ahí y llegó a hacerse adventista. Ahí, uno. Alguno que se hizo adventista porque fue a parar a un hospital y ahí el trato de las enfermeras y los doctores y el capellán que lo visitó, pues conoció la iglesia adventista y después se hizo adventista. Pues uno o dos por ahí, hermano. Alguien que se hizo adventista porque escuchó un programa de la radio, también 2 o 3. Hermanos, siempre eran poquitos cuando usaba esos métodos. Pero luego venía la pregunta que era donde usted veía el montón de manos que se alzaban. ¿Cuántos de ustedes vinieron a la iglesia adventista gracias a un amigo o familiar que lo invitó a venir a la iglesia? Y ahí, pastor, se veía el montón de manos. Y el pastor demostraba que para traer visitas aquí no necesitamos de mucho dinero y muchos anuncios afuera. Es de que cada uno de nosotros nos propongamos traer al amigo, al familiar, al vecino, al compañero de trabajo o de escuela. Porque dice, cada uno tenemos un radio de influencia de personas que si los invitamos vienen porque nos aprecian, nos quieren. Y ya cuando vienen a la iglesia, el Espíritu Santo se encarga del resto, el canto, la oración, el sermón, si se gana un premio, el regalo, el libro, pero tú traes la persona. Hermanos, Dios quiere que nosotros invirtamos nuestro tiempo también haciendo trabajo personal. Miren, y aquí me voy a tomar un poquito de tiempo, pastor, porque tiene que ver con el talento del tiempo. Hermanos, yo recuerdo cuando hubo una época que hubo un terremoto en Haití, luego que en ese mismo año hubo otro por Chile y luego el que pegó en México. En esa época hubo unos 2 o 3 lugares de terremotos. Y todos nosotros hemos sido testigos.
porque a través de la televisión vemos cuando hay terremoto y vienen los equipos de rescate y hasta se juntan internacionalmente grupos de rescates. Los mexicanos, como son bajitos, hay grupos de rescate de mexicanos que como son bajitos saben meterse por debajo y otros tienen perros amaestrados para encontrar cuerpos. Y sí, los topos exactamente. Y de diferentes países tienen equipos de rescates que los aportan en esos lugares donde hay necesidad, hermano. Y yo recuerdo, hermanos, que cuando yo observaba esos equipos de rescate, yo meditaba en cuánto empeño nosotros los humanos y la unidad que logramos nos proponemos para salvarle la vida física a una persona, a alguien que esté por ahí y logremos rescatar a alguien. Y un empeño correcto y apropiado. Pero en esa ocasión yo medité especialmente, hermanos, cuando en uno de estos desastres ya las autoridades que dicen para tal día se cierra la búsqueda porque ya de acuerdo a lo que ellos tienen de experiencia después de cierto número de días ya no hay posibilidad de que alguien esté vivo, ya están muertos y entonces vienen los camiones a arrastrar todo ese escombro y a limpiar y lo que queda es cadáveres. Entonces un grupo de personas, porque era una escuela donde se había caído una serie de edificios, creían que podían conseguir todavía a alguien, alguno de los niños, pidieron un día más. Un día más, dije, un día más. Y el encargado de dar la señal de que se cerrara la opción de búsqueda o no, dijo, está bien, un día más. Y en ese día lograron el cuerpo de rescate salvar a un niñito pequeño que había logrado aguantar varios días, mis hermanos, y lo lograron encontrar y lo sacaron en ese día. Y hermano, a mí me tocó el corazón ver ese empeño en salvar la vida de personas, pero después me llevó a reflexionar lo siguiente. Dije, nosotros nos empeñamos en salvarle la vida a personas que después de unos años finalmente van a morir. ¿Y por qué nosotros los cristianos, que tenemos un mensaje del cual depende vida eterna o muerte eterna, no nos unimos en un empeño para salvar a fulano y a perengano y a sutano? Estamos indiferentes, mis hermanos. Usted compara, y perdone que vuelva a enfatizarlo, pero es que nosotros los adventistas no estamos exentos de este problema. Compare 2 horas de una película violenta que usted gasta, cuando usted podía agarrar un fajo de centinelas y irse a repetir en el vecindario. En Nueva York, donde yo viví 25 años, hermanos, sirviéndole a Dios, en pleno invierno, cuando caían esas nevadas, yo fui pastor del Bronx y es donde yo me recuerdo que vi esta escena. En las paradas de los trenes, en la entrada donde bajan para el subterráneo, donde van a agarrar el tren. En pleno invierno yo llegaba a ver 2 personas, porque ellos siempre andan de 2 en 2. Y andaban con una revista que no decía el centinela, hermano, decía el atalaya o el despertar. Testigos de Jehová. En pleno invierno, cayendo nevadas, parados para que la gente que entrara y saliera, le daban una revista, y le daban una revista, y se le acercaban a hablar. Y hermano, yo sentí un santo celo. Porque yo nunca vi en 25 años un adventista parar una estación repartiendo revistas, hermanos. Y tenemos el mensaje verdadero. ¿Cómo va a ser justo ante Dios que nosotros estemos gastando nuestro tiempo en novelas, en películas o peores cosas cuando hay almas que se están perdiendo? ¿Ustedes creen que si fueran padres de familia y un hijo de ustedes se está ahogando en un lago, y ahí hay gente que lo está viendo que se está ahogando, y en lugar de meterse a salvarlo, están viendo una novela o una película o por acá distrayendo y el niño ahogándose? ¿Cómo se sentiría usted como padre? Indignado, totalmente indignado. ¿Cómo creen que se siente el cielo cuando sabe que hay almas que podríamos alcanzar para vida eterna invirtiendo nosotros un poco de tiempo? Hermanos, ustedes son una compañía que pueden llegar a llenar completamente esta iglesia, porque ustedes están viviendo en una ciudad que es un territorio donde existen miles y miles de hispanos. Yo vengo de Berrien Springs, Michigan. Ahí había que andarlos pepenando a los hispanos por aquí y por allá, porque no hay tantos, pues hay que andarlos buscando por aquí y por allá. Y los que ya están más lejos es hasta allá, hasta por Detroit o hasta Chicago, pero en el pueblo no. Pero aquí, hermanos, aquí están, cerca. Y esta iglesia se podría llenar. Y ustedes están creciendo, gracias a Dios, pero hay necesidad de ser más santamente agresivos en el trabajo, en invertir el tiempo. El tiempo me ha ganado, mis hermanos.
Yo quisiera enfatizar un par de cosas antes. Y una es lo que Elena G. de White habla aquí. Del debido aprovechamiento de nuestro tiempo depende nuestro éxito en la adquisición de conocimiento y cultura mental. Hay gente, mis hermanos, que sabe aprovechar bien su tiempo. El doctor Félix Cortés, Antonio, el padre, él fue un industrial, él es de Oaxaca, y él viene de una familia muy pobre. Él vino a estudiar a Montemorelos su carrera para pastor como industrial, que tenían que trabajar un año entero y después estar trabajando varias horas en la semana. Los industriales en Montemorelos eran jóvenes muy pobres que con trabajo podían sostener su carrera. Pero entonces ellos tenían el tiempo bien medido, bien medido. Y lo interesante es que a menudo eran los mejores estudiantes, muchísimo mejor que otros estudiantes que llegaban ahí y que papá les pagaba la carrera, que ni tenían que trabajar, tenían tiempo, es hora para estudiar, que tenían padres con dinero. Pero estos industriales tenían que trabajar, no tenían el tiempo. Durante el año escolar 4 horas, pastor, el plan 4 que le llamaban. Entonces su tiempo era bien medido. Le voy a cortar el testimonio para que ustedes vean lo que dice el Espíritu de Profecía, cómo nosotros podemos desarrollar el aspecto cultural aprovechando bien el tiempo. Él tenía mucho deseo de aprender a tocar piano. Le gustaba el piano, pero se dio cuenta que él no tenía tiempo para poder aprender a llevar clases de piano. Había un piano en el dormitorio, pero él cuando vio su programa, su itinerario del día, descubrió que en ciertos momentos tenía 15 minutos, pastor. 15 minutos cada día, en cierto momento del día, ahí había un hueco de 15 minutos. Y como él sentía ganas de tocar y aprender piano, entonces él empezó a irse al piano en esos 15 minutos y darle, y darle, y darle, y darle, y darle, y darle, y de 1 año y 2 años. Cuando él graduó de ahí, hermanos, tocaba bien el piano. Y si usted lo escucha tocando el piano hoy en día, yo lo he visto tocando, toca bien. Era con unos 15 minutos que él aprovechaba diario. Hermanos, 15 minutos diarios usted puede aprender un instrumento musical o puede llegar a aprender un idioma también. Muchas otras cosas. Leer libros que amplíen su cultura, mis hermanos. Aprender mecánica, un oficio, algo que a usted le gustaría, electricidad o plomería o algo, aprovechando momentos. Y ahora más fácil porque ahora usted por YouTube puede sentarse a ver ahí 1 hora de algo que usted quiere aprender todos los días, o 15 minutos, 20 minutos. Hermanos, Dios nos ayude a nosotros a aprovechar el tiempo. Dios desea que sea aquí. Es deber de todo cristiano adquirir hábitos de orden, dice Elena G. de White, minuciosidad y prontitud. ¿Sí? No hay excusa para hacer lenta y chapuceramente el trabajo, cualquiera sea su clase. Cuando uno está siempre en el trabajo y el trabajo nunca está hecho, es porque no se pone en él la mente y el corazón. La persona lenta y que trabaja con desventajas debiera darse cuenta de que estas son faltas que deben corregirse. Necesita ejercitar su mente haciendo planes referentes a cómo usar el tiempo para alcanzar los mejores resultados. Con tacto y método, algunos realizarán tanto trabajo en 5 horas como otros en 10. Algunos que se ocupan en las tareas domésticas están siempre trabajando, no porque tengan tanto que hacer, sino porque no hacen planes para ahorrar el tiempo. Por su manera de trabajar lenta y llena de dilaciones, se dan mucho trabajo por cosas muy pequeñas. Pero todos los que deseen pueden vencer esos hábitos de morosidad y excesiva meticulosidad. Tengan los tales un propósito definido en su obra. Decidan cuánto tiempo se requiere para hacer una tarea determinada y entonces dedíquense todo esfuerzo a terminar el trabajo en ese tiempo. El ejercicio de la voluntad hará más diestra las manos. En otras palabras, a usted le toca barrer ahí el patio. Usted lo hace lento, se echa media hora cuando lo podía hacer en 10 minutos. La primera vez lo hace media hora. Dice, bueno, ahora lo quiero hacer 25. ¿Cómo le puedo hacer para hacerlo en 20 minutos y más rápido? Y así en otras áreas debemos de ver cómo podemos ahorrar tiempo, hermanos, porque es un don que Dios nos ha dado. Muchos niños y jóvenes desperdician el tiempo que podrían haber empleado en ayudar a llevar las cargas del hogar, mostrando así un interés amante en su padre y su madre. La juventud podría llevar sobre sus jóvenes y fuertes hombres muchas responsabilidades que alguien tiene que llevar. Y ella habla, hermanos, de lo triste, de lo penoso es que los padres, nosotros maleduquemos a nuestros hijos y los tengamos desperdiciando terriblemente el tiempo, mis hermanos.
sin ton ni son, en el hogar, sin llevar responsabilidad. A veces los trastes están sucios y el niño sentado viendo televisión, porque no se le ha educado a llevar cargas, a llevar responsabilidades, mis hermanos. Mi primer distrito fue en la Sierra de Sonora, hermanos, allá en Tezopaco, en los ranchos. Y yo veía, hermanos, niñas de 5, de 6 años, tan responsables. Me acuerdo de Carmencita, una niña como de 5 años, que era la mayorcita de una familia. Y esa niña ya sabía echar tortillas, mis hermanos, y le ayudaba a la mamá a echar tortillas y agarraba la mano así y volteaba la tortilla, de 5 añitos, porque se le había enseñado a llevar responsabilidades. Pero he estado en casa, porque usted sabe, a veces uno se hospeda en casa, donde como dicen creo los dominicanos, unos tremendos manganzones ahí con músculo y todo, pero unos flojonazos que no hacen nada, mis hermanos, perdiendo el tiempo con esos músculos ahí, para cargar pesas solamente, pero para cargar un traste, una escoba y barrer, trapear, les da flojera, porque se les educó mal. Nuestros hijos desperdician como nunca antes, yo creo, hermano, la juventud hoy en día desperdicia, despilfarra su tiempo de una forma que no tiene idea de lo que en el día del juicio se le pedirá cuenta. Los padres no pueden cometer un pecado mayor que el de permitir que sus hijos no tengan nada que hacer. Los niños pronto aprenden a amar la ociosidad y llegan a ser hombres y mujeres negligentes, inútiles. Se casan y son unos flojonazos, mis hermanos. Ven la pobre mujer embarazada con 2, 3 niños y viene el cuarto todavía y los trastes llenos y él llega al trabajo y se sienta a ver la televisión, al ver al Chicharito o al Messi, el que sea, y la doña ahí con cocinar y con 3, 4 niños y él no hace nada porque desde niño lo acostumbraron así, mis hermanos. La mamá la que se mataba y él no hacía nada absolutamente. Cuando tienen la edad suficiente para ganarse la vida y hallar empleo, trabajan de una manera perezosa. Aún ya adultos van al trabajo, a McDonald's, y son flojos, no duran, los botan. ¿Por qué? Porque no aprendieron a ser trabajosos, a ser trabajadores, a ser limpios, a ser ordenados, a ser responsables. Pero usted le enseña a ser un fiel mayordomo de su tiempo y de ser responsable, y ese niño va a entrar limpiando excusados y después se convierte en el gerente de McDonald's. Porque la gente responsable, la gente trabajadora va para arriba, mis hermanos, porque como escasean, cuando encuentran uno no lo sueltan, ¿sí? Entonces dice ella, existe una diferencia enorme entre esta clase de obreros y aquellos que se dan cuenta de que deben ser fieles mayordomos. Bien, hermanos, debo cerrar con las siguientes palabras. Hagamos un presupuesto o planificación de nuestro tiempo, diario, semanal, mensual, anual, y pongámonos blancos en la vida. ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? Y dentro de ese presupuesto diario de nuestro tiempo, debiéramos de separar, hermanos. Yo animo a la gente, invierta por lo menos 1 hora de 24 horas, 1 hora a su devoción personal. Tome tiempo para orar, hermanos. Tome tiempo para leer su Biblia, su folleto de escuela sabática. Por eso le va a dar fuerza espiritual para dominar ese indio que llevamos aquí adentro de nosotros y que a veces nos salta, nos mete en problemas o con la doña o con el don o con los hijos. Y la devoción personal. Y también separa tiempo para tu obra misionera. Alguien dijo que si pudiéramos diezmar, como diezmamos de las ganancias, 24 horas, el diezmo de 24 horas sería 2.4. ¿Sí? El diezmo de 24 horas sería 2.4. 2 horas, 0.4. Dijéramos 40 minutos, ¿no? Pero si nosotros lo dejáramos a 2 horas de diezmo que separáramos de 24, 1 hora para nuestra devoción personal y 1 hora para testificar por Cristo, o un estudio bíblico. Y ahora los estudios bíblicos se facilitan, hermano, porque hasta por WhatsApp yo he dado estudios bíblicos. Por Zoom también puedo dar estudio bíblico. Hay gente que han dado estudio bíblico por medio de WhatsApp. Hay muchas maneras, mis hermanos, como podemos servir al Señor. Que Dios te bendiga, mi sincero deseo y oración, y que Dios nos ayude a ser fieles mayordomos de nuestro tiempo, hermanos. Que Dios les bendiga.